Cada domingo era una sinfonía de felicidad. La casa de mis padres, Ricardo y Esther, vibraba con una energía que solo el amor puro podía generar. Era nuestro santuario, nuestro epicentro. El sol de mediodía se colaba a través de los ventanales del comedor, acariciando la mesa de madera maciza, siempre engalanada con el mantel de lino bordado que mi abuela había hecho. El aroma embriagador de la paella de mi madre, Esther, cocinándose a fuego lento en la cocina, era el preludio inconfundible de nuestra reunión sagrada. Yo, Carla, me sentía inmensamente afortunada. Podía escuchar las risitas cristalinas de mi hijo, Mateo, que a sus 8 años era el torbellino de alegría de la casa, persiguiendo a Pancho, el viejo perro de mis padres, por el jardín, bajo la atenta y cariñosa mirada de mi padre, Ricardo. Siempre me decía, con esa sonrisa afable que le llenaba el rostro de arrugas de expresión, nuestra mayor riqueza, hija, es esta familia. Y Mateo es el tesoro más brillante. Él, mi pilar, el hombre que me había enseñado la importancia de la integridad y el trabajo duro, me miraba con un orgullo que me hacía sentir invencible. Mi madre, Esther, la arquitecta silenciosa de toda esta felicidad, se movía por la cocina con la calma de quien sabe que su arte nutre no solo el cuerpo, sino también el alma. Cuando aparecía con la paella humeante, un suspiro colectivo de satisfacción recorría la mesa. Por fin, mamá, exclamaba mi hermana, Rebeca, con su entusiasmo contagioso, ya sentada y lista para el festín. Rebeca y yo, a pesar de nuestras diferencias, siempre habíamos sido un equipo. Compartíamos secretos con solo una mirada y podíamos terminar las frases la una de la otra. Sus bromas y su risa fácil eran el contrapunto perfecto a mi naturaleza quizás un poco más reservada. Mateo, ya en la mesa, se sentaba entre sus abuelos, quienes lo mimaban sin medida. Mi padre le cortaba la carne en trocitos pequeños, y mi madre le contaba historias de su infancia, con esa voz dulce que era pura melodía. La comida era el escenario para conversaciones animadas, anécdotas de la semana, planes futuros, risas que estallaban por cualquier tontería y el reconfortante murmullo de una familia que se ama incondicionalmente. Esos momentos eran mi ancla. La sensación de pertenencia, de ser parte de algo tan sólido y amoroso, me envolvía como un cálido abrazo. Miraba a mi alrededor, a Ricardo, mi padre, con sus ojos chispeantes, a Esther, mi madre, con su serenidad, a Rebeca, mi hermana, riendo a carcajadas, y a Mateo, mi hijo, con su inocencia desbordante. Este era mi mundo, mi burbuja. Un refugio inquebrantable de paz y alegría, donde cada día era una bendición y cada miembro una extensión de mi propia felicidad. Jamás podría haber imaginado que este idílico tapiz, bordado con hilos tan firmes de amor, pudiera tener grietas tan profundas. Jamás podría haber imaginado que este idílico tapiz, bordado con hilos tan firmes de amor, pudiera tener grietas tan profundas. Mi vida, en los años que siguieron, floreció bajo el sol de esa cohesión familiar. Cada día era un testimonio de la dedicación que sentía por Mateo y del apoyo incondicional que nos ofrecían mis padres. Mateo no era un adolescente común. Mientras otros chicos de su edad se perdían en los deportes o en las redes sociales, él encontraba su universo en la intrincada belleza de los datos y en la lógica implacable de los algoritmos. Su habitación se había transformado en su laboratorio personal, pantallas múltiples parpadeando con líneas de código, gráficos complejos y números danzantes. Era un genio silencioso, un introvertido brillante cuya mente operaba a una velocidad y profundidad que a menudo me asombraba. Yo, su madre, era la única que realmente le seguía el ritmo, o al menos lo intentaba, en sus disertaciones sobre inteligencia artificial o las complejidades de un nuevo lenguaje de programación. Para mí, él no era solo mi hijo, era mi fascinación, mi orgullo y la fuente de una alegría inmensa. Observar cómo sus ojos se encendían al resolver un problema complejo o al descubrir un nuevo patrón en un cúmulo de información era una de mis mayores satisfacciones. Ricardo y Esther, mis padres, eran el ancla de todo. Su casa, siempre abierta y llena del aroma a comida casera, era nuestro santuario indiscutible. Para ellos, Mateo era su pequeño Einstein, una fuente de asombro y, por supuesto, de un amor desmedido. Aunque quizás no entendieran la magnitud de sus proyectos de codificación,
siempre lo animaban. Mi padre, con sus preguntas ingenuas pero llenas de interés genuino, y mi madre, con sus consejos sobre el equilibrio entre el estudio y el descanso, eran su mayor club de fans. Carla, ¿ya viste el nuevo invento de Mateo?, me preguntaba papá con su orgullo a flor de piel. Y mamá, aún más cariñosa, le preparaba sus galletas favoritas mientras él tecleaba furiosamente. Nuestras cenas, nuestros domingos, cada celebración, eran un ritual sagrado. La mesa a la que nos sentábamos era el corazón de nuestro mundo, un lugar donde las risas de Rebeca rebotaban alegremente, donde las historias de los viejos tiempos de mis padres se entrelazaban con los sueños de Mateo, y donde mi propio corazón encontraba un descanso profundo. Éramos inseparables, un engranaje perfecto de afecto y apoyo mutuo. Era la vida que siempre había deseado, un refugio inquebrantable de amor familiar donde cada miembro se sentía seguro, valorado y profundamente amado. Jamás imaginé que este paraíso terrenal pudiera tener cimientos tan vulnerables. Jamás imaginé que este paraíso terrenal pudiera tener cimientos tan vulnerables. Y, sin embargo, incluso el amor más puro puede ser ciego ante las sutiles grietas que comienzan a formarse. A pesar de la profunda armonía que parecía definir cada día de nuestra existencia familiar, una serie de pequeñas fisuras comenzaron a manifestarse, apenas perceptibles al principio, pero insistentes. Mis padres, Ricardo y Esther, quienes tanto ensalzaban la inteligencia de Mateo y lo llamaban su pequeño Einstein, tenían una extraña forma de expresar sus preocupaciones o, quizás, de comparar lo que no entendían. Observaban a Mateo con esa mezcla de orgullo y desconcierto que es tan propia de los abuelos, pero a veces, sus comentarios se teñían de una ligereza que me resultaba incómoda. Carla, ¿no crees que Mateo pasa demasiado tiempo encerrado con esas cosas suyas?, me preguntó mi madre una tarde, mientras él estaba sumergido en un nuevo proyecto de código. Su tono era de preocupación, sí, pero había una pizca de desaprobación velada. Debería salir más, jugar al fútbol con sus primos, como Gabriel. Él sí que sabe lo que es la vida, ¿verdad? Gabriel, mi sobrino, era un atleta en ciernes, la viva imagen de la extraversión y la popularidad. La comparación dolía, aunque yo me esforzaba por no mostrarlo. Mi padre, por su parte, solía bromear durante las cenas. Mateo, ¿por qué no te buscas una novia en ese mundo de los números?, decía con una carcajada forzada. Con lo bien que le va a Laura con su novio futbolista, ¿no es así, Esther? Laura era otra de mis sobrinas, tan extrovertida como Gabriel. O cuando veía a Mateo ensimismado, tecleando furiosamente mientras los demás conversábamos, soltaba, este chico es demasiado serio, Carla. Un poco más de sangre, de emoción. Como tu hermana Rebeca, que es la alegría de la casa. Esas palabras, dichas entre risas o con un aparente tono de cariño, me arañaban el alma. Las escuchaba y, al principio, las excusaba. Son solo sus maneras, mamá, le respondía, forzando una sonrisa. Son de otra generación, no entienden lo que es la programación, que es el futuro. Me convencía a mí misma de que eran bromas cariñosas, una forma torpe de entender la singularidad de mi hijo. Son chapados a la antigua, me decía, intentando justificar el pequeño aguijón que dejaban en mi pecho. Creía firmemente que, a pesar de esos comentarios, el amor de mis padres por Mateo era incondicional, que solo querían lo mejor para él a su manera. Era incapaz de ver la grieta que se abría discretamente en los cimientos de nuestro paraíso, el sutil preludio de lo que apenas sabía que se avecinaba. Esa pequeña fisura, apenas un rasguño, era el inicio de un golpe silencioso, el primer indicio de que lo que yo consideraba inquebrantable, podía resquebrajarse. El año del 50º aniversario de bodas de mis padres llegó con el aura de un acontecimiento regio. Ricardo y Esther no repararon en gastos. El salón principal del exclusivo club campestre, un catering de alta cocina, música en vivo con una orquesta que hacía vibrar el aire, y una lista de invitados que incluía a la flor y nata de la sociedad de la ciudad. Era el evento social del año para nuestra familia, un despliegue de estatus que mis padres disfrutaban exhibir. Yo, Carla, me movía entre los corrillos con una elegancia forzada, intercambiando sonrisas y vacías felicitaciones, mientras mi mente estaba con Mateo. Él, por su parte,
Se sentía como un pez fuera del agua en aquel mar de trajes de gala y vestidos de diseño. Lo observé de lejos, incómodo en su traje nuevo, con la corbata ligeramente torcida, evitaba las miradas y se aferraba a un zumo de naranja mientras los demás brindaban con champán. Lo veía sentir educadamente cuando alguien le dirigía la palabra, pero sus ojos azules, habitualmente tan vivaces frente a una pantalla, parecían opacos, perdidos en la inmensidad del salón. En un momento, vi una chispa de esperanza en sus ojos. Mis padres estaban en una pequeña pausa, riendo con Rebeca y su esposo. Se veían joviales, accesibles, rodeados de admiradores. Mateo, con un brillo inusual en la mirada, reunió todo su valor. Se acercó a ellos con un entusiasmo contenido, casi tímido. Lo vi dudando un instante, ajustándose la corbata de nuevo, antes de hablar. Me tensé. Conocía esa chispa. Era la misma que veía cuando descifraba un algoritmo complejo o creaba una nueva función para su software. Necesitaba, ese reconocimiento de sus abuelos. Abuelos, dijo Mateo, su voz un murmullo apenas audible entre el bullicio, aprovechando que están más tranquilos, quería contarles algo en lo que he estado trabajando. Ricardo, con su copa de champán en mano, giró ligeramente la cabeza. Ah, Mateo, querido. ¿Qué traes, hijo? Una nueva teoría sobre dónde se extravían los calcetines en la lavadora, bromeó con su risa estruendosa, haciendo que algunos de los presentes sonrieran. Esther, con una sonrisa amable pero distante, añadió, sí, cuéntanos rápido, cariño, tu abuelo y yo debemos saludar a los Guzmán antes de que se vayan. Mateo, ajeno a la prisa implícita, sacó su móvil con las manos temblorosas y tecleó algo. He desarrollado un prototipo, empezó, sus ojos brillando con pasión, es un asistente virtual con inteligencia artificial, pero a diferencia de los que existen, este no solo responde preguntas, sino que aprende de las emociones humanas, puede optimizar interacciones, personalizarlas. Hablaba con una velocidad creciente, sus palabras se atropellaban entre sí, llenas de jerga. Podría revolucionar la atención al cliente, o incluso la educación, la interacción social. Ricardo lo interrumpió con un gesto de la mano, su rostro arrugado por una mueca de incredulidad. Un momento, Mateo, un momento. ¿Estás construyendo una máquina para que la gente hable menos entre sí? Pero si precisamente lo que falta en el mundo es más conversación de verdad. Mira a tu tía Rebeca, ella sí sabe hablar con la gente, con naturalidad, ¿no es así, Rebeca? Rebeca asintió con una sonrisa complacida. O tu prima Laura, ¿para qué quiere un robot si tiene una labia que conquista a cualquiera? Continuó Ricardo, elevando la voz, la gente necesita hablar, conocerse, no que una máquina le diga cómo responder. Eso es de poca sangre, de gente sin chispa. Esther, con un suspiro un tanto impaciente, palmeó suavemente el brazo de Mateo. Mi amor, eso suena muy avanzado, muy de ordenadores. Pero sabes, lo importante es que te diviertas. Como Gabriel, que siempre está con sus amigos, en el gimnasio, eso sí que es vida. Tú deberías salir más, conocer gente real, ¿no crees? Estas cosas de la computadora, bueno, son para los que no tienen tantas habilidades sociales, ¿verdad? Lo dijo con una pequeña risa, como si fuera un chiste compartido. Sentí un escalofrío helado recorrer mi espalda. Las palabras de mis padres, envueltas en risas y supuesta sabiduría, cayeron sobre Mateo como una lluvia ácida. Vi cómo la pequeña chispa en los ojos de mi hijo se extinguía. Su rostro, antes lleno de una inocente esperanza, se tornó pálido y sus hombros se encorvaron. Guardó el móvil lentamente, como si depositara el objeto de sus sueños rota. Su mirada se desvió de ellos, buscando el suelo. Sí, abuelos. Entiendo, murmuró Mateo, y se alejó con paso incierto en dirección contraria, perdiéndose entre la marea de gente que celebraba la alegría y la vida que mis padres tanto valoraban. En ese instante, el pequeño aguijón en mi pecho se convirtió en una espada hirviendo. Aquella fisura que intentaba excusar, aquella broma cariñosa que justificaba, se transformó en una grieta abismal que partió mi mundo en dos.
La fachada de un paraíso incondicional se hizo añicos. El silencio de Mateo, su huida silenciosa, fue el golpe más ruidoso que yo jamás había oído. Mis padres acababan de humillar a mi hijo, el ser que más amaba en el mundo, delante de toda la familia, sin siquiera darse cuenta del daño irreparable que estaban causando. Y yo, Carla, fui testigo de cómo su alma se resquebrajaba, y con ella, mi fe en el amor incondicional que creía que nos unía. Algo se rompió dentro de mí esa noche, despertando una determinación fría y acerada. No más excusas. No más son sus maneras. Esta vez, no iban a salir ilesos. El estruendo de la risa de mi padre, Ricardo, resonó en mis oídos como un gong desafinado, reverberando sobre el silencio ensordecedor que dejó la marcha de Mateo. Me volví hacia ellos, con los ojos taladrándolos, pero ellos seguían en su burbuja de felicidad autoimpuesta, flanqueados por Rebeca, que sonreía con indulgencia. Esther, mi madre, sostenía su copa de champán, brindando con desparpajo con quienes los felicitaban por la maravillosa reunión familiar y por sus nietos tan prometedores. La ironía me asfixió. Prometedores, decían. Mi hijo, el más brillante de todos, acababa de ser reducido a cenizas por sus propias palabras. La imagen de Mateo, encorvado y pálido, se grabó a fuego en mi mente. Sus hombros pequeños, antes cargados de curiosidad y un entusiasmo sin límites por el universo de números y códigos que solo él comprendía, ahora temblaban bajo el peso de su humillación. Había visto lágrimas en sus ojos, aunque él se esforzó por ocultarlas, buscando el refugio del anonimato en la marea ajena. Y yo, su madre, lo había permitido. Había permitido que mis padres, dos personas que debieron ser su roca y su refugio, lo hirieran tan profundamente. Un calor intenso se extendió desde mi pecho, no de rabia explosiva, sino de un frío y punzante dolor que se transformaba lentamente en una resolución inquebrantable. Las bromas de mis padres, sus maneras, siempre habían sido un velo delgado sobre una capa de exigencia cruel. Lo sabía. Lo había justificado durante años, por paz, por lealtad familiar, por el mito de los lazos de sangre. Pero ver a Mateo, mi alma gemela, el ser más puro y vulnerable de mi mundo, desmoronarse ante mis ojos, fue la gota que colmó el vaso. Fue el terremoto que derrumbó cada muro de excusas. Un ermitaño de computadoras, había dicho Ricardo, con esa risa socarrona que siempre me había helado la sangre. Sin talentos útiles, había espetado Esther, con un desdén disfrazado de preocupación. ¿Útiles para quién? Para su imagen, para su orgullo, para su maldita superficialidad. Mi hijo era un genio, un artista de la lógica, un constructor de mundos invisibles. Sus talentos no encajaban en su estrecha visión de un ejecutivo trajeado o una abogada renombrada, como sus otros nietos, Rebeca y los hijos de los tíos. Mateo no era menos que ellos, era asterisco diferente asterisco, y ellos lo veían como una amenaza a su estatus, una mancha en su árbol genealógico perfecto. Y lo habían castigado por ello. Miré a mi alrededor. La fiesta seguía, ajena a la devastación. Risas huecas, conversaciones triviales, el tintineo de las copas. Javier, mi mejor amigo y siempre mi ancla discreta en estas reuniones familiares, me lanzó una mirada de preocupación desde el otro lado del salón, como si hubiera sentido el seísmo interno que ocurría en mí. Le devolví una mirada vacía, un velo que ocultaba la tormenta que acababa de desatarse. No iba a buscar consuelo. No lo necesitaba, o al menos no aún. Necesitaba claridad. Mateo no merecía esto. Nadie merecía ser despojado de su dignidad de esa manera. Y mis padres, ellos no iban a salir ilesos. No esta vez. No cuando el daño era tan profundo, tan irreparable. La determinación que se había despertado en mí era fría como el hielo, afilada como una navaja. Ya no había vuelta atrás. Aquella noche, mi fe en el amor incondicional de mi familia se hizo añicos, pero en sus ruinas, algo nuevo, algo más oscuro y potente, había nacido. La furia, la traición sentida, ya no eran meras emociones, eran el combustible de una venganza que, aunque aún sin forma,
se anunciaba impecable. Mi hijo había descubierto su fuerza esa noche, su fuerza interior para soportarlo. Y yo, Carla, encontré la mía. La fuerza para hacerlos pagar. La mañana siguiente, la claridad helada cristalizó mi propósito. Hablaría con ellos. No por reconciliación, sino por el cierre final. Conduje a su casa, el silencio en el coche un presagio. La imponente fachada, antes reflejo de un hogar, ahora me parecía una fortaleza de cristal. Entré sin llamar. Los encontré en el salón, Ricardo leyendo el periódico, Esther sorbiendo café, ambos ajenos a la tormenta que yo había soportado la noche anterior. Tenemos que hablar, dije, mi voz extrañamente pausada. Esther levantó la vista, sus ojos helados. ¿De qué, Carla, más de tus dramas? Ya te lo dijimos anoche, lo de Mateo fue por su bien. Si es por el niño, no hay nada que discutir, zanjó Ricardo, bajando el periódico. Necesita mano dura. Despertar a la realidad. Mano dura, humillarlo delante de todos, romper sus dibujos, pisotear su dignidad. Mi voz se alzó con una desesperación lacerante. ¿Realmente no veían el daño? ¿La profunda herida? La última pizca de esperanza, la patética ilusión de una disculpa, se aferraba a mi alma. Carla, eres demasiado blanda, sentenció Ricardo. Tus ideas liberales, tus visiones artísticas, lo estás arruinando. Lo conviertes en un chiquillo inútil y caprichoso. Esther asintió, su voz llena de desprecio. Nunca supiste criar a un hombre de verdad, Carla. Mateo necesitaba un correctivo. Amor duro. No esa indulgencia enfermiza que le das. Las palabras golpearon como puños. No era solo Mateo, era mi maternidad, mi identidad. La ilusión de un amor incondicional se disolvió en amargura. No buscaban explicar, sino justificar su crueldad y culparme. Esta era la caída. El suelo se desmoronaba. Una tristeza abismal, mezclada con una furia gélida, se apoderó de mí. Esto es, amor, para vosotros, susurré, la voz hueca, carente de calor. Ricardo se irguió, impaciente. Es por el bien de la familia, Carla. Para que Mateo no sea un deshonor para nuestro nombre. No, respondí. Mi voz, ahora fría y cortante, un eco sombrío que nunca les había dirigido. Había cruzado el umbral. La desesperación dio paso a una quietud mortal. No entendéis nada. Ni a él. Ni a mí. Los miré, sus rostros inflexibles. Habían dinamitado el último puente. Esta no era una conversación, era una declaración de guerra. Mi corazón, sangrante un instante antes, ahora se había petrificado. La venganza, antes un espectro, se concretaba, un destino ineludible. Este era el fin de una era. El comienzo de la suya. La puerta se cerró detrás de mí con un sordo golpe, un final abrupto a cualquier fantasía de reconciliación. No miré hacia atrás. Mateo, con la cabeza gacha, se aferraba a mi mano, sus pequeños nudillos blancos por la presión. El silencio en el coche fue pesado, denso, cargado de la humillación aún fresca y la herida abierta. No había lágrimas, solo una sequedad absoluta en mi garganta, y un frío que se extendía desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. Los días siguientes fueron un lento y doloroso desfile de ausencias. El teléfono, que antes sonaba casi a diario con llamadas de mis tías, primas y la esposa de mi hermano, esas criaturas supuestamente neutrales de la familia extendida, enmudeció. Al principio, lo achacaba al shock. Luego, a la vergüenza. Pero el silencio persistía, día tras día, semana tras semana. Las invitaciones a las tradicionales cenas de los domingos, a los cumpleaños de los sobrinos, a las reuniones por cualquier excusa, simplemente dejaron de llegar. Una tía, la hermana menor de mi madre, me envió un mensaje breve y cortante. Carla, tus padres están muy preocupados por Mateo. Sabes que ellos solo quieren lo mejor. No hubo más preguntas, no hubo oferta de apoyo.
La versión de Ricardo y Esther era la única que importaba, la única que se atrevían a escuchar. Su influencia se extendía como una sombra sobre toda la familia, y nadie osaba desafiarla. Eran los patriarcas, los dueños de fortunas y reputaciones, los que daban y quitaban. Y a nosotros nos habían quitado. Mateo sentía el ostracismo tanto como yo, si no más. Antes, sus primos eran sus compañeros de juegos, su principal círculo social fuera de la escuela. Me preguntaba por qué no le llamaban, por qué ya no venían a buscarle para jugar fútbol en el parque cercano. Mi corazón se encogía cada vez que veía esa mirada de confusión y pena en sus ojos, los cuales se esforzaba por ocultar. Él había sido el centro de la humillación pública, y ahora, el blanco del rechazo silencioso. Era como si la familia estuviera contagiada por el miedo o el desdén. Cuando, inevitablemente, coincidíamos con algún pariente en el supermercado o en la farmacia, las miradas eran las que más dolían. No había sorpresa, no había curiosidad. Solo una frialdad distante, combinada a menudo con una expresión de juicio, como si yo fuera la culpable de una plaga. Pobres Ricardo y Esther, haciendo lo que tenían que hacer, parecía decir cada mirada. Los saludos eran mecánicos, evasivos. Carla. Todo bien, y antes de que pudiera responder, ya estaban girando el carrito o desviando su atención. Se hablaba de nosotros en susurros, de la situación de Carla y Mateo, de lo caprichosa que es Carla, de cómo los abuelos solo buscaban enderezar al niño. La soledad era tan palpable que dolía físicamente. Me sentía náufraga, varada en una isla desierta con mi hijo, mientras la nave familiar zarpaba sin nosotros, a la vista. Esa isla, sin embargo, dejó de ser un lugar de lamentación y comenzó a transformarse. La tristeza abismal que me había invadido se dio paso, lentamente, a una furia concentrada, destilada. Ya no había nadie a quien apelar, nadie de quien esperar consuelo o justicia. Solo estábamos Mateo y yo, nosotros contra el mundo, contra la cruel indiferencia familiar azuzada por mis padres. La soledad lo aclaró todo. No había margen para la indecisión, para la duda. El dolor de la exclusión y la humillación, tanto la mía como la de Mateo, se convirtió en el cimiento de mi determinación. Dejaron claro a quien temían y a quien estaban dispuestos a sacrificar. Bien. Si ellos querían una guerra, la tendrían. Mis padres no solo habían humillado a mi hijo, habían dinamitado mi vida y, al mismo tiempo, habían encendido una mecha. La quietud de la soledad se convirtió en el laboratorio de mis pensamientos, un espacio para el frío cálculo. La venganza ya no era una abstracta posibilidad, era una necesidad, la única respuesta posible a la brutalidad de su abandono. Este aislamiento no era un castigo final, sino el inicio de mi preparación. El comienzo de la suya. La burbuja de aparente normalidad, que había mantenido con esfuerzo alrededor de Mateo y de mí, explotó en 1000 pedazos. La primera detonación llegó con una llamada de mi oficina. Reestructuración, pronunciaron con voz gélida desde Recursos Humanos. Su puesto ya no será necesario. Era una empresa importante, una de esas en las que mi padre, Ricardo, había depositado una vez su influencia, asegurando mi entrada con su habitual aire de patriarca magnánimo. Antes, me había sentido agradecida, ahora, la gratitud se había pulverizado, dejando al descubierto el veneno que siempre había subyacido a sus favores. Sabía, con una certeza que helaba la sangre, que mis padres estaban detrás de esto. Susurros, rumores convertidos en hechos. La noticia de mi despido se extendió como la pólvora en los círculos donde solía moverme, cada palabra una astilla en mi reputación. De repente, mi número de teléfono dejó de ser respondido, mis correos ignorados. Las puertas de otras empresas, que antes se habrían abierto de par en par para una profesional con mi currículum, se cerraban con un estruendo sordo ante mis narices. En cada entrevista fallida, podía sentir la mirada inquisitiva, el juicio silencioso, la sombra de su influencia. Ah, la hija de Ricardo y Esther. ¿La que tuvo problemas? No hacía falta más. Las redes de chismes familiares eran una máquina bien engrasada, diseñada para destruir.
La estabilidad económica se desmoronó con aterradora rapidez. Los ahorros comenzaron a drenarse a una velocidad alarmante. Cada factura, cada recibo se convirtió en un recordatorio punzante de mi vulnerabilidad. La ansiedad se apoderaba de mí, un nudo constante en el estómago. Ver la despensa menos llena, comprar lo esencial y no lo que nos apetecía, era una humillación silenciosa, cotidiana. Sentía la responsabilidad de Mateo como un peso aplastante. No podía dejar que lo notara, pero el miedo a no poder protegerlo, a no poder proveer para él, me roía por dentro. Lo peor, sin embargo, era ver el reflejo de esta crueldad en los ojos de Mateo. En el colegio, el acoso no era físico, ni siquiera verbal en voz alta. Era sutil, insidioso. Otros niños, hijos de amigos de mis padres, o simplemente replicando lo que oían en casa, empezaron a excluirlo. Juegos que antes compartía, ahora se celebraban a su espalda. Invitaciones a cumpleaños que nunca llegaban. Mateo, que antes regresaba del colegio con anécdotas bulliciosas, comenzó a encerrarse, sus respuestas volviéndose monosílabas. Algunos niños dicen que mi abuela dice que soy un problema, balbuceó una tarde, sus ojos grandes y tristes, mirando un punto fijo en la pared. Sus notas comenzaron a resentirse. La alegría espontánea que lo caracterizaba se estaba apagando, reemplazada por una quietud que me aterraba más que cualquier berrinche. Fue ese dolor en los ojos de Mateo, esa luz que mis padres querían sofocar, lo que finalmente me sacó del abismo del victimismo. La desesperación se transformó en una rabia helada, concentrada. No era suficiente con habernos humillado, querían destruirnos por completo. Querían borrarme del mapa, y de paso, acabar con el espíritu de mi hijo. Cada puerta cerrada, cada cuenta menguante, cada mirada abatida de Mateo, no eran puntos finales, sino puntos de partida. Eran lecciones, durísimas, sí, pero necesarias para comprender la verdadera naturaleza del enemigo. La soledad, que antes había sido un castigo, se convirtió ahora en un catalizador para el frío cálculo. En ese aislamiento forzado, lejos de las miradas curiosas y los juicios ajenos, empecé a despiezar la situación, pieza por pieza. No había espacio para la emoción descontrolada, solo para la estrategia. Si creían que me había rendido, estaban muy equivocados. Cada golpe que asestaban, solo cimentaba mi determinación. Ellos me habían mostrado sus cartas, su voluntad de aniquilación. Ahora era mi turno de jugar. Este aislamiento no era un final, era el inicio de mi preparación, el comienzo de un contraataque que no esperarían. La debilidad que proyectaban sobre mí, la estaban confundiendo con una fuerza latente, y pronto, muy pronto, la sentirían. El golpe, sin embargo, no terminó en mi dignidad. Mis padres, Ricardo y Esther, y mi hermana Rebeca, no solo habían querido anularme a mí, sino también asegurarse de que el daño fuera irreversible, que no hubiera forma de que me levantara de nuevo. Y la forma más cruel de hacerlo fue a través de Mateo. Entrar al pequeño apartamento, lúgubre y frío, que apenas podíamos permitirnos pagar, se había convertido en un tormento a diario. La luz natural era un lujo escaso, siempre opacada por la sombra de nuestro fracaso. Las paredes, finas como papel, no solo aislaban de las temperaturas gélidas del exterior, sino también de cualquier vestigio de la vida que antes conocíamos. Las risas de los niños que jugaban en la calle nos llegaban amortiguadas, como ecos de un mundo al que ya no pertenecíamos. El eco constante, irritante, de los vecinos de arriba, una familia numerosa con hábitos ruidosos, resonaba a través de las delgadas paredes, recordándome la ausencia de paz. Mateo. Ah, mi Mateo. Su silencio era una daga helada que se clavaba en mi corazón cada vez que sus ojos apagados se cruzaban con los míos. El muchacho que antes devoraba libros de ciencia ficción y pasaba horas dibujando naves espaciales y mundos imposibles, ahora solo miraba al vacío. Sus lápices, antes afilados y vibrantes, yacían olvidados en un rincón de su destartalado escritorio improvisado sobre una caja de cartón. Su risa, esa risa contagiosa que solía llenar cada rincón de nuestra casa, se había evaporado como rocío al sol. Se negaba a ir al parque, a ver a sus viejos amigos.
Cada día era una lucha para que se comiera un bocado, para que hablara una palabra. ¿Qué tienes, mi amor?, le preguntaba yo, arrodillándome a su lado, intentando encontrar un resquicio de la chispa que lo hacía él. Pero sus respuestas eran monosílabos, si es que respondía algo. Nada, mamá. Solo, cansado, ¿cansado de qué? ¿De existir? ¿De la vida que le habíamos heredado? La culpa me carcomía. Yo, su madre, la que debía ser su escudo, lo había arrastrado a esto. Mi fracaso era su prisión. Él, tan inocente, tan puro, pagaba el precio de mi linaje, de mi rebelión contra la tiranía de mi propia sangre. Me sentía una bestia, una madre indigna. ¿Cómo pude permitir que su luz se oscureciera así? La impotencia era un veneno que me paralizaba. Vivíamos al día, en el filo de la navaja. Cada euro era contado, cada decisión de compra sopesada hasta el agotamiento. La comida era básica y repetitiva, la calefacción un lujo inalcanzable. Mi búsqueda de empleo era una odisea humillante. Las puertas se cerraban o no se abrían en absoluto. Mis contactos, antes superficiales pero existentes, se habían esfumado como si nunca hubieran estado. Las pequeñas joyas que me quedaban, recuerdos de una vida más próspera o de regalos de cumpleaños de mi padre, terminaron en casas de empeño, una a una, disipándose como polvo entre mis dedos. Cada vez que vendía una, sentía que vendía un trozo de mi alma, un trozo del futuro que ya no podía ofrecerle a Mateo. La humillación de tener que explicar mi situación a extraños, de ver su lástima o su desprecio, era un trago amargo constante. Una noche, el frío se coló hasta los huesos y Mateo tuvo una fiebre muy alta. Lo abracé, tiritando de miedo en la fría cama que compartíamos, sin saber qué hacer. No teníamos dinero para un médico privado, y la seguridad social nos daba cita para dentro de semanas. Mi corazón latía a 1000 por hora, el terror puro y animal me atenazaba. Su respiración era superficial, su piel ardía. ¿Iba a perderlo también a él? ¿Iban mis padres a arrebatarme lo único que me quedaba, lo único que me importaba? Entonces, mientras sostenía su pequeña frente ardiente, algo dentro de mí se rompió y se reconfiguró. No era el llanto histérico de la víctima que se había ahogado en sus penas, sino la fría y cortante determinación de una fiera acorralada. Ellos me habían obligado a tocar fondo, a sentir el dolor más profundo que una madre puede experimentar. Habían apuntado a mi hijo, a mi razón de ser. Y al hacerlo, habían desatado algo que no sabían controlar. En aquel pozo de desesperación y precariedad, no encontré el fin, sino el combustible más potente. La debilidad que veían en mí, mi vulnerabilidad como madre, se transformaría en el motor de mi contraataque. El silencio de Mateo, su sufrimiento, era el juramento silencioso que ahora resonaba en cada célula de mi ser: no me rendiría. Nunca. Y ellos pagarían hasta la última lágrima de mi hijo.